Estamos en una serie que hemos titulado o hemos llamado La Biblia, ¿ok? Hemos hablado de tres cosas de las Escrituras. Hemos hablado de la unicidad de las Escrituras, hemos hablado también de cómo nos llegaron las Escrituras y también hemos hablado, si la Biblia es realmente la palabra de Dios, ¿sí? Que fue lo que estuvimos hablando la semana anterior. Ahora, hoy quiero que hablemos brevemente algo acerca de su propósito. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? ¿Listo? Pero para entender o para poder hablar de cuál es el propósito de las Escrituras, ¿qué les parece? Yo trato de utilizar muchas ilustraciones que me ayudan a mí como a entender o a hacerme entender mejor un poquitico de lo que estamos queriendo hablar. ¿Por qué es importante hablar del propósito de las Escrituras? ¿Para qué nos sirven las Escrituras? ¿O cuál fue el propósito principal? Porque definitivamente cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, cuando nos acercamos a la Biblia, sin entender su propósito, no vamos a estar satisfechos con lo que encontramos allí, ¿sí? Por ejemplo, si usted se acerca, voy a poner ese ejemplo, si usted toma un libro de cocina, en donde usted va a preparar una receta, no sé, vamos a suponer pollo con champiñones, y en la receta a usted le dicen, mire, el listado de ingredientes para que usted pueda preparar este pollo con champiñones son, pues vamos a necesitar pollo, vamos a necesitar champiñones, vamos a necesitar leche, harina de trigo, mantequilla, sal, ajos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa si usted va a ese libro de cocina y usted dice, no, pero es que yo quiero saber cuál es el origen de los ajos? Yo quiero saber de dónde vienen los ajos. Y si este es un libro de cocina, pues este libro de cocina me tiene que decir de dónde vienen los ajos, porque si voy a hablar de ajos, pues tiene que decirme de dónde vienen los ajos. Y pues lógicamente si usted va a buscar eso en el libro de cocina, no lo va a encontrar. Y ahora, entonces usted va a tomar ese libro de cocina y va a decir, uy, no, este libro de cocina es una porquería, este libro de cocina no sirve, este libro de cocina es de mala calidad, este libro de cocina no es creíble, este libro de cocina no es fiable. No, porque el propósito del libro de cocina es que usted aprenda a cocinar, que usted tome los ingredientes y los aprenda a poner en las medidas y en las raciones adecuadas para que produzca una comida deliciosa, ¿sí? El propósito del libro de cocina no es explicarle a usted el origen de todos los alimentos. ¿Me hago entender? Si usted se acerca al libro de cocina con ese anhelo de entender el propósito de del propósito de los alimentos, pues usted va a quedar un poco defraudado y decepcionado. Bueno, algo similar nos sucede con las escrituras, porque las escrituras no están, Dios, nuestro Padre, no nos dejó la Biblia para satisfacer nuestra curiosidad. Dios no nos dejó las escrituras para que cada pregunta que a usted se le ocurra, allí vaya a encontrar las respuestas. El propósito de las escrituras no es satisfacer nuestra curiosidad, ¿sí? Entonces, si vamos a leer las escrituras con el propósito incorrecto, quizá vamos a salir no muy satisfechos. Porque el propósito de las escrituras no es responder a todas las preguntas que a usted se le puedan ocurrir acerca de Dios o acerca del hombre. No es eso. No es ese el propósito de las escrituras. Entonces hoy vamos a hablar brevemente de cuál es el propósito de las escrituras. Entonces, vamos a hablar de algunos propósitos y quiero que miremos el primero.
El primero, así que vamos a abrir nuestras Biblias en lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 31. Juan 20, 30 y 31 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Escúchese que no todo está registrado en el libro, no todo lo que hizo Jesús, no todas las cosas. O sea, la Biblia no es el diario de Jesús, ni es el diario de Dios. No, las cosas que están allí escritas están con un propósito. ¿Y qué dice el verso 31? El verso 31 dice: pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. El propósito principal de las Escrituras es que usted y yo tengamos vida eterna. Ese es el propósito principal de las Escrituras, que cuando usted las lea y haya el entendimiento de la obra que hizo Jesús, usted tome esa obra y usted obtenga vida eterna. Ese es el propósito principal de las Escrituras, que usted y yo seamos salvos, que usted y yo conozcamos a Dios, que usted y yo compartamos nuestra eternidad con el Padre. Pero mediante las Escrituras, usted y yo podemos conocer a Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, porque las Escrituras son como esa carta que nos reflejan, que nos muestra, esa carta mediante la cual podemos conocer cuál es el carácter del Padre, cuál es el carácter, cuál es su manera de ser, cuál es su corazón, cuál es su actuar, qué cosas le alegran, qué cosas le enojan, qué cosas nos acercan a Él, qué cosas nos alejan de Él. Ese es el propósito de las Escrituras, que usted y yo podamos ser salvos. Ahora, mire, entendiendo que el propósito principal de las Escrituras es la salvación, es la redención que Dios ha dado a nosotros mediante su Hijo Jesús, hay otras cosas que también en las cuales la Biblia se enfoca, y hay otras cosas de las cuales también la Biblia nos habla. Miren lo que dice 1 Corintios 10, 11. Dice: todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Saben también por qué Él permitió que las Escrituras llegaran a nosotros? Porque así como Él anhela que todos seamos salvos, las Escrituras también nos sirven a nosotros de advertencia. Si nosotros miramos el contexto de la historia, del por qué este versículo está puesto ahí, Pablo está hablando acerca del corazón que tuvo Israel mientras estuvieron en el desierto. Y mientras ellos estuvieron en el desierto, si ustedes miran los versículos anteriores al verso 10, Pablo dice el tipo de corazón que estaban teniendo, que tuvieron el pueblo allí en el desierto, y las cosas que le pasaron al pueblo por tener ese tipo de corazón, ¿sí? La Biblia, sí, las historias y las cosas que encontramos en la Biblia están llenas de historias que nos advierten lo que puede venir sobre nosotros si nosotros no nos alejamos de algunos caminos. El propósito de Dios siempre es salvarnos. El propósito de Dios siempre es darnos lo mejor. El propósito de Dios siempre es que compartamos la eternidad con Él. Siempre. Por ello, en la Biblia, en las Escrituras, vamos a encontrar historias, como les estaba diciendo, de la nación de Israel, que murmuraron contra Jehová, hicieron lo malo, fueron idólatras, estaban perseverantes en la inmoralidad sexual, y vamos a encontrar las consecuencias, las cosas que ellos recibieron por haber hecho todo lo que hicieron. Entonces las Escrituras también nos sirven a nosotros de advertencia para ver o para darnos cuenta de lo que le pasó a otros en otros tiempos, pero que también nos puede pasar a nosotros si seguimos sus conductas
alejadas de lo que la voluntad de Dios nos manda. Para eso también nos sirven las Escrituras. ¿Listo? Pero miren también lo que dice Romanos 15:4, que es la tercera razón o la tercera causa del cual es el propósito de las Escrituras. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Este versículo, así como hay historias en la Biblia que nos muestran lo que va a pasar si no nos alejamos de las conductas que no le agradan a Dios, también hay historias en las Escrituras que nos dan esperanza porque nos muestran lo que va a pasar con nosotros si cambiamos el curso de nuestra vida. ¿Saben? Quizá esto es una de las cosas que más me gustan de las Escrituras, porque la Biblia está llena de historias, biografías, sucesos, personajes que definitivamente hacen cosas heroicas, hacen cosas muy buenas, ¿sí? Vemos a un David gobernando una nación, vemos a un David derrotando a Goliat, vemos a un Jonás predicando y llevando quizá el arrepentimiento a toda una nación, vemos a una Rahab que es capaz de alojar espías y salvarles la vida, vemos a una mujer adúltera perdonada, vemos cosas que nos dan esperanza, pero así como encontramos a todos ellos, la Biblia también nos muestra que antes de que ellos hicieran estas cosas buenas, quizá también hicieron cosas malas, porque también vemos a un David que cayó en fornicación, en adulterio y también quizá en asesinato. Vemos a un Jonás que antes de ir a predicar a una nación se fue en la dirección totalmente opuesta por desobedecer a Dios. Vemos a esta mujer Rahab que antes de alojar a los espías en su casa estaba teniendo una vida un tanto desordenada. Vemos a esta mujer adúltera que antes de ser perdonada por Jesús estaba metiendo a muchos hombres en su cama. Pero vemos estas historias llenas de esperanza, que traen esperanza a su vida y a la mía, porque vemos el corazón de Dios, vemos ese Dios misericordioso que está dispuesto a decir, hey, no importa, hey, no interesa quizá cuán oscuro haya sido tu situación, si en el día de hoy estás dispuesto a reconocer tu condición, a tener un encuentro con Jesús, a aceptarlo a Él, a que Él venga a tu corazón, hey, cosas distintas pueden suceder con tu vida, cosas diferentes pueden suceder con tu vida, con tu diario actuar. Y creo que es una de las cosas que más me encanta de las Escrituras, porque muestran ese carácter de nuestro Dios, que a pesar de que sí no tolera el pecado, es un Dios que también no se queda inmóvil ante el arrepentimiento. Es un Dios que definitivamente, cuando hay arrepentimiento genuino en un corazón, está dispuesto a estar ahí. Y la Biblia está llena de historias de esperanza. Así como la Biblia está llena quizá así como la Biblia nos muestra historias de hombres que se entregaron devotamente, quizá desde el momento de la concepción, quizá como Samuel. La Biblia también nos muestra está llena de historias de hombres que quizá como usted o como yo, o quizá más bien como yo, han hecho las cosas mal, han hecho las cosas equivocándose, pero definitivamente cuando el arrepentimiento toca la puerta, cuando ellos están dispuestos a decir, hey, me arrepiento, el mover de Dios es de inmediato con ellos. Y la Biblia está llena de historias que nos dan esperanza, que al menos a mí me han dado esperanza en momentos de oscuridad, en momentos de debilidad, porque veo el corazón de Dios. Veo que Dios es como ese papá del hijo pródigo que está dispuesto a extender los brazos a recibirme cuando yo vengo a Él con actitud de arrepentimiento. Y el propósito de las Escrituras también es eso, darnos esperanza, no condenarnos.
sino traer vida a nosotros, traer esa segunda oportunidad y a veces tercera oportunidad y a veces cuarta oportunidad. Pero la Biblia, usted y yo tenemos un Dios que está dispuesto a recibirnos cuando hay arrepentimiento. Y, ¿saben? Las escrituras, cuando vemos esas historias esperanzadoras en las escrituras, esas historias están allí con el propósito de que usted, valga la redundancia, conserve la esperanza, que usted definitivamente vaya en contra de esos pensamientos que el enemigo le pone aquí, de esos pensamientos que el enemigo le mete aquí en la cabeza diciéndole, hey, ¿otra vez con el mismo pecado? Hey, ¿otra vez haciéndolo de la misma manera? Hey, Dios no lo va a recibir. Hey, Dios no lo ama. Hey, usted ya no sirve. Usted ya no es digno. Cuando tomamos la historia y tomamos las historias bíblicas y vemos esa esperanza rompe y saca de nuestro cerebro, de nuestra mente, las historias, las voces, perdón, que el enemigo ha querido meter allí. Y mire lo que dice primera de Juan 5:13, porque creo que es una de las cosas que más me gustan también de las escrituras, y es que dice primera de Juan, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Miren, este versículo me gustó mucho cuando le estaba leyendo y estaba preparando la enseñanza, porque dice, les escribo estas cosas a ustedes, todos ustedes que han creído en Jesús, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. ¿Saben lo que me está enseñando ese verso? ¿Saben por qué Jesús también y nuestro Padre, perdón, se preocupó porque usted y yo tuviéramos las escrituras en nuestras manos? Para afirmarnos en su salvación. Porque nos afirma, este versículo nos dice, ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, les escribo porque quiero que ustedes sepan que tienen vida eterna. Porque a pesar de que en muchas ocasiones creemos en Jesús, a veces no, constantemente hacemos las cosas mal y pecamos, pero creemos en Jesús, pero también pecamos. Y a veces nos levantamos con el temor de decir, oiga, sí, yo creo en Jesús, yo creo en su sacrificio, yo creo en lo que Él hizo, pero es que también peco. ¿Será que estoy perdiendo mi salvación? ¿Será que estoy perdiendo lo que Dios tiene para mí? ¿Será que he perdido el privilegio de compartir mi eternidad con Dios? Porque a veces creemos que Dios como que se levantara todos los días con una libreta haciendo el chequeo de cosas, ¿no? A ver, ¿qué pasó con Edwin? ¿Esta mañana oró? ¿Sí? Bueno, chulito. ¿Cómo le está demostrando amor a su esposa? No, no le demostró amor a su esposa. ¿Qué dice Gabriel? ¿Qué dice Miguel? No, no le demostró. No, X. ¿Cómo está demostrándole amor a sus hijos? ¿Sí le está demostrando amor a Aaron y a Axel? No, no, X. ¿Cómo está con su suegra? ¿Sí la quiere? ¿No la quiere? ¿No la quiere? No, sí la quiere, sí, chulito. ¿Cómo está haciendo con la mamá? Con la mamá. No, no, X. Bueno, ¿cuántas X tuvo Edwin? 7. ¿Y cuántos chulitos de bien? ¿4? No, 7 le gana 4. No. Si Edwin se muere hoy, ese man no entra al cielo. No, negado. Hoy no. Y a veces creemos que eso es lo que Dios hace todos los días. Entonces, hay momentos en donde decimos, no, es que si hago esto no voy a entrar en el cielo, pero si hago esto sí. Y si hago esto no. Y si hago esto sí. Miren, nuestro Dios no es así. El corazón de nuestro Dios no es así. El corazón de nuestro Padre no es así. Y me impactó mucho este versículo porque da como esa certeza y esa seguridad y está diciendo, hey, ¿usted creyó en Jesús? Sí, le aseguro que hay vida eterna, que usted tiene vida eterna. Conozco tus errores, porque la Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado está mintiendo. Pero Dios mismo es como si nos estuviera diciendo, hey, conozco tu debilidad, conozco tu lucha,
conozco tu pecado. Sé que luchas, sé que te esfuerzas, sé que sé que crees en lo que hizo Jesús, aunque hay muchas cosas que no entiendes, pero no importa. Hay entrada para ti, hay entrada para ti. Y me impresiona y me impacta mucho cómo Dios dice, ¿crees en mí? ¿Crees en Jesús? Hay entrada. No escuches las voces, no escuches lo que te van a decir los demás, no lo escuches. Mira lo que dice la palabra y mira lo que dice Él. Pero si hay de algo de lo que usted y yo podemos estar seguros, es que la salvación, nosotros no nos merecemos, no merecíamos el regalo de ser salvos, pero aún así, nuestro Padre Celestial nos lo da. La salvación, nosotros no la recibimos por obras, y creo que definitivamente tampoco la vamos a perder por obras. Y quizás es un tema muy difícil de tocar. Quizá algunos de los que me están escuchando hoy puede que no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero hay algo en lo que yo también les puedo decir, y es que ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, tiene ni la autoridad, ni el conocimiento, ni la revelación para levantar nuestro dedo y señalar a alguien y decirle, hey, si tú sigues haciendo eso, vas a perder la salvación. Porque eso, perdóneme que lo diga de esta manera, eso no es asunto suyo, ni es asunto mío. Alguien a quien aprecio mucho alguna vez dijo, el día en que Dios nos permita estar en el cielo, ese día vamos a llevarnos sorpresas por dos razones. La primera, porque quizá vamos a encontrarnos personas en el cielo que a nuestro juicio no deberían estar ahí. Quizá vamos a estar en el cielo y vamos a decir, ¡ah! Mire, la chismosa de la cuadra entró al cielo. ¡Ah! Y vamos a estar sorprendidos por eso. Pero esta persona también decía, ¿sabe qué? También nos vamos a llevar sorpresas porque quizá cuando lleguemos al cielo vamos a decir, oiga, ¿y en dónde está nuestro líder? ¿Se acuerda tanta pasión que nos compartía él la palabra y tanto que él nos insistía y demás cosas? Sí, ¿dónde está? No, no está. ¿Cómo que no está? No, no está. Porque nosotros vemos cosas, nosotros nos fijamos en cosas en las que definitivamente Dios no se fija. Dios mira cosas que usted y yo no miramos. Entonces, su tarea y mi tarea es la misma tarea de las Escrituras. Dar esperanza, compartir el Evangelio y Dios se encargará de hacer el resto. Dios, nuestro Padre, nos dejó las Escrituras con el propósito de siempre alentarnos para salvación. Siempre alentarnos para salvación. Advertirnos de lo que va a pasar si seguimos en los malos caminos, pero darnos la esperanza de que cosas buenas van a venir si hay arrepentimiento en nosotros. Y definitivamente afirmarnos que cuando creemos en Jesús hay vida eterna para nosotros. Y con esto no les estoy queriendo decir, es que me están alentando a pecar, entonces salvo siempre salvo y puedo pecar todo lo que yo quiera. No, porque si haces eso creo que no has conocido a Jesús y creo que no has entendido el propósito de la salvación de Jesús, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese es el propósito de las Escrituras. Así que yo te animo y te aliento hoy que si vas a leer las Escrituras, sea para encontrar el propósito correcto y no para quizá encontrar cosas que quizá no vas a encontrar allí, porque no está diseñada la Biblia para satisfacer toda tu curiosidad ni responder todas tus preguntas.
También quiero animarle. No sé de cuántos de los que me están escuchando en esta noche, quizá dicen, ¿y cómo hago yo para obtener esa salvación? ¿Cómo hago yo para tomar eso que la Biblia me está alentando a hacer? Bueno, yo hoy le quiero decir que la Biblia nos enseña a conocer el carácter de Jesús. Si usted quizá ya ha tomado y ha recibido o ha permitido que Jesús haga una obra en usted, el siguiente paso es leer las Escrituras para conocer mucho más el carácter y la forma de ser de nuestro Padre. Si usted quizás dice, no sé cómo hacerlo, lo hemos repetido en muchas ocasiones, estamos en Soy Iglesia dispuestos a compartir tiempo con usted para crecer juntos en la palabra y ser afirmados en nuestra salvación, la salvación que solamente viene por Él mediante Jesús.